tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esta es la segunda edición en este DTV con la información parlamentaria y la coyuntura nacional, que no es poca, señores, porque el Congreso, claro, que repercute en los temas que se definen en lo que es gobierno nacional, por supuesto, y sobre todo y ahora, en este momento de la pandemia tan pero tan delicado, con una fase primaria que tiene que volver la zona de AMBA, las repercusiones del anuncio presidencial y la respuesta del jefe de gobierno de Buenos Aires. Anuncio presidencial cuyo contenido tiene que ver con la restricción de 20 a 6 de la mañana en todo lo que tenga que ver con actividades. Los negocios cerrarán mucho más temprano, a las 8 todos en casa, salvo por supuesto actividades esenciales. Y luego, claro, las escuelas. Fue lo más fuerte, lo fundamental y la crítica profunda de un sector de la sociedad que no está de acuerdo, sobre todo madres y padres que tienen los chicos en edad escolar y sobre todo los más pequeños, el impacto. Ciudad de Buenos Aires que no quiere saber nada con ese tema, y ya vamos a hablar de todo esto, por supuesto con diputados y diputadas y con ellos, los que más saben, los periodistas parlamentarios de DTV. Hola Meli Jofre, ¿cómo va? Hola Cari, ¿cómo estás? Bien, muy bien Meli. Bueno, ¿cómo ves este escenario que acabo de describir? Sí, como vos bien decís, es un día atravesado por la coyuntura nacional, por todas estas nuevas medidas que anunció el presidente, y también, como sabemos, el Congreso es caja de resonancia de todo eso, así que la oposición se ha levantado fuertemente con críticas, sobre todo en este tema de las clases presenciales, así que vamos a estar hablando un poquito ahí de eso. Exactamente, porque llueven los comunicados, además de las expresiones a través de las redes. ¿Cómo va, Giorgetti? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Dije bien tu apellido, Giorgetti Marquitos, ¿no? Sí, por supuesto. Perfecto, perfecto. Como vos decías, me gustó esto de lluvia de comunicados. Puede ser un día sí. en el que ha estado soleado, pero ha habido mucha tormenta entre las fuerzas que componen el Congreso, como decía Meli, caja de resonancia de la política nacional. El tema de educación principal, el de esta jornada y después de los anuncios de ayer del presidente. Así que seguramente los diputados van a estar muy interesados de dar su opinión sobre lo que ha pasado en estas últimas horas en el país. Porque si bien entran otros proyectos, si hay también discusiones que están en este sentido de lo que entra en la Cámara de Diputados o lo que viene de Senado, sobre todo en lo que se trata de política económica, sí. No deja de tener una fuerte repercusión este tipo de cosas, porque claro, cuando se cruzan en un año legislativo, porque el gran tema son las PASO también, sí. Es que repercuten estas negociaciones, ¿no? ¿Hay reuniones a esta hora de todo tipo en ese sentido? ¿Ustedes qué saben? Además de la reunión de mañana del presidente de la Nación con el jefe de gobierno. No hay reuniones en este momento, hay llamadas, debe haber llamados cruzados a cada instante. Había una reunión de comisión hoy de educación justamente, sí. Parecía... que justo hoy se reunía la Comisión de Educación y eso fue postergado. Y claro. Seguramente habrá tenido que ver con la coyuntura nacional y con todo lo que está pasando. Mañana, además, los dos polos enfrentados en esta discusión, en este debate, van a tener que unificar algún criterio en una reunión que va a tener al presidente de la Nación y al jefe de gobierno porteño. Esto está muy candente ahora y debe estar pasando por los celulares de todos los dirigentes de todas las fuerzas. Sobre todo cuando estábamos acostumbrados a una imagen el año pasado de fuerzas conjuntas que daban tanta tranquilidad. Sí, duró y de acá, unos meses. Duró, sí. Pero duró. ¿Y cómo? Que hasta hubo consenso aquí para llevar adelante leyes importantísimas, para llevar adelante la cuarentena. Sí, seguramente, pero como bien decía Marcos, bueno, hoy Rodríguez Larreta habló en conferencia de prensa y dijo que es la primera vez que las medidas han sido inconsultas, con lo cual ahí hubo un quiebre marcado, sobre todo en el mensaje que dio el presidente la otra noche, ¿no? Diciendo que iba a cuidar especialmente a la ciudad de Buenos Aires. Claro, como si hubiera una gestión que no lo está haciendo, ¿no? Claro, exactamente.
Ya está confirmada, mañana a las 10 de la mañana, porque esta situación tan tensa que se palpa, es que es lógico, lo que pase en los principales referentes de la política, de nuestra política, impacta en la calle. Hablar de grieta ya es como algo natural, pero la profundización que se da cuando los principales referentes, como decíamos, entran en ese lugar de se rompió el diálogo. Acá se rompió el diálogo, como dijo Larreta, o no vamos a cuidar a la ciudad de Buenos Aires, o esta situación de vacunas, cómo no presentan un plan, pero dijimos iban a llegar, nos prometieron, no lo hicieron, los contratos no se están respetando en todo el mundo, solo que en los países ricos, lógicamente, ahí las cosas son bien distintas, ¿no? El 86% de las vacunas se está dando en esos países, en unos pocos, muy pocos, en lo que es Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa. Sí. Parte de Europa, por supuesto, los países ricos. Sí, el diálogo se rompió. Igual el presidente lo había dicho explícitamente. Esta es una medida inconsulta mía y me hago cargo. Sí. Larreta el ministro de Educación, sí, horas antes, había dicho en el que de Consejo ninguna Federal de manera. Educación había ratificado la importancia de la presencialidad de las clases. Y también, Karin, Trota ayer estuvo en una comisión del Senado, porque expuso por la Ley de Educación Ambiental. Bien. Y ahí la primera oración que dijo, las primeras palabras, fue que había estado en el Consejo Federal y que habían ratificado la necesidad de mantener las clases presenciales, con lo cual nada, sorprendió muchísimo el anuncio y lo dejó al ministro. Sí, que en otras circunstancias el futuro hubiera sido distinto, no lo sabemos, no estamos para más situaciones ni de renuncia, ni de que corra en riesgo la gestión, sobre todo un ministro que ha recorrido todo el país y, como estás diciendo, tiene un gran diálogo con todos los gobernadores. Sí, es un ministro cuestionado internamente por en el propio oficialismo. Acá hay un problema, que es que la medida que se anuncia como transitoria tiene un antecedente, que es el año pasado, de renovaciones permanentes a ese decreto que nos terminó encerrando varios meses. Ay, Jorge Antonio Romero, es mi primer diputado de la tarde. Vamos a empezar de a poquito y tratando de entender y poniendo en contexto esta situación. Si bien Corrientes está lejos del AMBA, donde está todo aquí caliente, digamos, de todas formas, por supuesto, un legislador del oficialismo queremos escuchar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va, diputado? Bien, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Mira, estamos lejos del AMBA, pero estamos con los mismos problemas que el AMBA, posiblemente. Es decir, hoy Corrientes amaneció con 600 y pico largo de casos, el récord histórico desde que se inició la pandemia. Para que tengan una idea, ayer fueron 400, anteayer fueron 300. Sí. Nunca hemos pasado de los 400 casos y hoy amanecimos con unos 680 y pico de casos, o sea que la verdad que la situación se está poniendo difícil, también aquí en Corrientes, como creo que en muchos lugares del país, ¿no? Pero lo del AMBA es muy preocupante. Entiendo que las medidas del presidente han sido las justas. Lamentablemente nadie quiere que las clases no sean presenciales, nadie quiere que se reduzca el horario de actividad, todo el mundo queremos que la actividad fuera normal, que uno pueda desarrollar su vida normalmente, pero bueno, las circunstancias hace de que se tomen las medidas que se tengan que tomar, por más duras que sean. Hay que pensar en la salud de todos los argentinos. El presidente, creo que a él creo que es al que menos le gusta que tomar la medida que tomó anoche, porque él es el que está al mando de la Argentina, y si nosotros reducimos la actividad económica, si los chicos no pueden ir al colegio, creo que el que menos quiere que pase eso es el presidente. Bueno, pero, vuelvo a repetir, las circunstancias hacen de que se deban tomar estas medidas. La situación de esta segunda ola viene muy fuerte, muy dura, con 25.000 casos, 27.000 casos. Son cosas que realmente preocupan, ¿no? Antes de seguir, pues le quiero hacer repregunta de dos cuestiones.
Si puede poner está con el teléfono, ¿verdad, diputado? Porque se mueve mucho la cámara. Si lo puede poner quietito en algún lugar, nosotros agradecidos. Si no, estamos como en un videoclip, ¿viste? Fenómeno. Ahí maravilloso, maravilloso, por favor. No hay problema. Diputado, usted dijo, ¿usted cree que el presidente... Bueno, ahí ya se nos cayó. No importa, siempre estamos a tiempo. Genial, para la luz le cae perfecto. Le quería preguntar, ¿el presidente cree que está solo? Porque si su ministro de Educación, horas antes, dice una cosa, él lo desautoriza y mismo se hace cargo, esta decisión la he tomado yo, ¿usted cree que está gobernando más bien solo, con la cantidad de gente que lo rodea, pero visto las circunstancias en estas decisiones que pareció intempestivo en este aspecto, al menos en lo que sea la cuestión educativa? ¿Qué cree? No, solo no está. No, solo no está de ninguna manera. Hay que tener en cuenta, los ministros son los ayudantes del presidente. Son los que le llevan información y él, más que nada, se nutre, en este caso de pandemia, se nutre de la información de los epidemiólogos, de los médicos, de los sanitaristas, y toma decisiones de acuerdo a lo que le digan al estado de situación que le presentan la salud, es decir, los médicos. Entonces, posiblemente a la mañana el ministro de Educación no tenía la información que sí tiene el presidente, que es el que recaba la información de todos los sectores, y por eso dijo que la presencialidad iba a continuar. Sin embargo, el presidente, que por otra parte es el que tiene la autoridad de tomar las decisiones, ha tomado la decisión de acuerdo a la información y a los datos que recibe, ¿no? Entonces, no es que en este caso no es que se le contradiga al ministro, no es que esté solo, muy por el contrario, toma las medidas que él cree que se tiene que tomar, y es el jefe del Estado, es el presidente de la Nación, y es el que responde de acuerdo a la situación en que se encuentra, ¿no? Tengo muchas repreguntas, pero mis compañeros aquí, lógicamente, tienen su lugar. Sí. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Le hago una consulta, sí, buenas tardes. Tomando su caso de Corrientes como caso testigo del interior, de lo que está pasando en el interior. ¿Usted cree que corren peligro las clases en el resto de las provincias? Las clases presenciales, ¿no? Mira, depende de lo que decida cada gobierno, cada gobernador. Perdón, ¿cortaron ahí en Corrientes las clases, diputado? No. ¿En ninguna localidad de la provincia están todos presenciales todavía? Son todos presenciales. Sí hay un intervalo, es decir, los chicos tienen una semana clase, otra semana no, una semana virtual y una semana presencial, pero todavía no se ha tomado ninguna determinación en este sentido. Lo que sí nosotros, como el Frente de Todos, que somos oposición en la provincia, le hemos pedido al gobernador de la provincia de que adhiera al decreto que firmó el presidente anoche, porque la verdad que, vuelvo a repetir, hoy nos encontramos con 600 casos, mañana no sé con cuántos casos nos encontraremos, pero evidentemente esto viene afectando y mucho a muchos sectores de la población, sobre todo en la provincia de Corrientes, que antes el 90% de los casos se daban en la capital de la provincia, y hoy ese 90% se está dando en el interior de la provincia, es decir, repartido en los distintos departamentos de la provincia. Hoy fueron 30 municipios los que tuvieron mayores casos. El caso de Goya, por ejemplo, con 188 casos, que es realmente preocupante. En una ciudad de 40.000 habitantes, tener 188 en un solo día es realmente preocupante. Entonces, creo que se tiene que tomar, se tiene que adherir, la provincia de Corrientes se tiene que adherir al decreto del presidente, también de la misma forma que lo tomó el presidente. Es decir, si el presidente tomó para Lamba esta determinación, bueno, acá en la provincia de Corrientes, en aquellas localidades donde los casos activos son muy fuertes, también se debe tomar la misma medida, ¿no es cierto? Porque la verdad que no queremos encontrarnos con sorpresa. El hospital de campaña acá en la provincia de Corrientes, la ciudad de Corrientes, viene todos los días creciendo el número, y bueno, hoy todavía, por suerte y gracias a Dios,
no tenemos dificultades de falta de cama, pero tampoco queremos llegar a tenerlo. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre la saluda. Hace unos días, hasta antes de estas nuevas medidas, aquí en el Congreso se llevaba bastante la agenda del tema de postergar las elecciones de este año. Corrientes es una provincia además que tiene sus propias también elecciones. ¿Cree que todas estas nuevas medidas que en la oposición no han caído del todo bien, sobre todo el tema de las clases presenciales, pueden trabar un poco las negociaciones sobre ese tema? Entiendo que no. Yo pienso y creo que en esta situación de pandemia, en esta situación extraordinaria que vive no la Argentina, el mundo, nuestros vecinos, creo que tenemos que dejar un poco la política de lado. Tenemos que... yo en principio fui siempre partidario de suspender las pasos de este año, y bueno, no se pudo dar. Bueno, por lo menos posterguemos, como lo establece el proyecto de ley, ¿no es cierto?, un mes, que se vote en septiembre, que se pueda votar en un mes ya no tan frío como es el mes de agosto, que se pueda tener un mes más de periodo de vacunación. Entiendo que la negociación en ese sentido, porque esto sí tiene que salir por consenso, la postergación de unas elecciones no se puede tomar por más mayoría que se tenga por un solo sector, se tiene que hacer por consenso. Entiendo que deberíamos dejar la política de lado y pensar en el bien de todos, ¿no es cierto? Y en Corrientes particularmente, que tenemos elecciones a gobernador, es una de las dos provincias que este año eligen gobernador, también se agrava porque tenemos por lo menos un turno electoral más, con posibilidad de tener dos turnos electorales más, es decir, que en Corrientes se puede llegar a votar 4 veces este año, cosa que entiendo y también en esto pedimos desde la oposición al gobernador de que Corrientes siempre desdobló las elecciones, que este año, de acuerdo a cómo venimos viviendo todo esto, podamos unificar las elecciones tanto provinciales como nacionales. Entonces pasamos a tener 2 elecciones o 3 elecciones como máximo si es que existe segunda vuelta, pero no tener que estar llevando a tanta gente a votar en tan poco tiempo, porque desde el mes de septiembre al mes de noviembre, en 2 meses en Corrientes podemos llegar a votar 4 veces. Un montón, claro, es una situación de mucha vulnerabilidad. Una cosa es que se vaya una vez, 2 veces, pero 4 veces movilizar a la gente. Y entonces, con respecto a eso, ¿se podría llegar a dar? Se podría llegar a dar si en las elecciones provinciales nadie saca más del 50% de los votos, se podría llegar a dar de que, y exista segunda vuelta, se podría llegar a dar de que se vote 4 veces en la provincia. Diputado, ¿qué queda para las próximas semanas acá en Diputados? ¿Ve que se puede empezar algún tratamiento o se van a tomar estos días como también descanso para prevenir esta segunda ola? Por ahora estamos tomándonos descanso. La verdad que no conozco cómo va a seguir el proceso porque no. Pero virtual tenemos, pueden seguir novedades. Trabajando, diputado. Sí. Cada uno sigue trabajando en su territorio, pero las reuniones. En cuanto a actividad legislativa, claro, por el momento no lo estamos teniendo, ni en comisiones y mucho menos tenemos noticias o novedades en cuanto a si podamos llegar a tener sesiones. Tenemos proyectos que tratar, tenemos proyecto de la ley de impuesto a la ganancia, el mismo proyecto de postergación de las PASO, es decir, hay proyectos, hay temas como para tratarlo, pero bueno, evidentemente. Pero usted dice. Yo desconozco. Diputado, ¿Perdón? La semana que viene hay un montón de comisiones, chicos. No sé, después recuérdenme porque la agenda estaba súper completa. Sí. Y usted participa de energía y combustibles, de la comisión, y con la cuestión biocombustibles. No sí, diga. Pero hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de convocatoria. Así que no sé cuándo vamos a tener comisión.
Entonces, yo creo que sí, el interés nuestro. Lo que pasa es que también el protocolo que tenemos hoy para funcionar vence el 30 de abril. Sí. Y hoy el protocolo es que sea presencial, las sesiones por lo menos sea presencial, salvo aquellos que tengamos, seamos mayor de edad y excepciones. Pero entonces, como hoy está el protocolo, es muy difícil llevar adelante una sesión, ¿no? Entiendo, a menos que se cambie el protocolo y recién una diputada de la UCR lo dijo, que estarían dispuestos. En realidad ya dijo, vamos a seguir como estamos, cosa que dudamos que pueda llegar a ser. Seguir como estamos es presencialidad casi completa, salvo los exceptuados. Y bueno, creo que no es momento No para, en estas 2 semanas. En estas 2 semanas, por lo menos, no es momento para tener que estar asistiendo a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, de las comisiones que están la semana que viene, ¿no le toca a ninguna, diputado? Por lo menos yo todavía no he recibido ninguna convocatoria de ninguna de las comisiones en la que formo parte. Por último, últimamente, y como dije hace un ratito, las notificaciones y las expresiones de oposición a muchas de las medidas de gobierno nacional con respecto a la pandemia están a la orden del día. La oposición saca una notificación antes de la cadena del presidente de la Nación, una después. ¿Cómo ve la reacción de Juntos por el Cambio? ¿Cómo ve la queja del jefe de gobierno de la ciudad que dijo voy a ir a la Corte Suprema por la cuestión autonomía, que le quería preguntar por ese tema también? ¿Cómo usted lo está viendo? Muy mal porque veo que no hay colaboración por parte de la oposición. En un tema tan sensible, en un tema tan delicado, un tema que estamos jugando con la salud de todos los argentinos, que la oposición no haga su colaboración, porque esto no es como el año pasado. Acá estamos pidiendo reducir un horario, no estamos frenando la actividad económica. Sí, la presencialidad, tampoco en todo el país, solamente en el sector sí, gastronómico sobre todo y sector, espectáculos es el mayor problema. Uh-huh. Sí, hay un sector que se ve perjudicado y que seguramente se tomarán algún tipo de medidas para paliarlo. Es que no alcanzan. Creo que el gobierno no es insensible a eso y va así como sacó ya el incremento de un aporte extraordinario para la asignación universal de 15.000 pesos, creo que también a los sectores que se ven perjudicados por esta medida, el gobierno va a tomar algún tipo de medidas paliativas. Pero vuelvo a repetir, estamos cuidando la salud de los argentinos. Entonces, por estos 14 días, esperamos la mayor colaboración de todos los sectores, de los sectores de la oposición. Vuelvo a repetir, dejemos de jugar a la política en este tiempo de pandemia, por lo menos por un periodo hasta que entremos en plena campaña, si se quiere, de las próximas elecciones. Pero en este momento tan delicado creo que todos tenemos que trabajar juntos, todos tenemos que colaborar. Seguramente el gobierno comete errores, yo no digo que no cometa errores, seguramente, pero conversarlos, charlarlos y tratar de corregir esos errores de la mejor manera posible, pero no hacer una oposición sistemática de todas las medidas que saca el gobierno, porque hablan de que no conseguimos la vacuna como si el gobierno no quisiera conseguir vacunas. El gobierno es el mayor interesado en conseguir vacunas. Lamentablemente la vacuna escasea en todo el mundo. Argentina hizo contrato por 60 millones de vacunas y lamentablemente los que tienen que proveer la vacuna no lo pueden hacer porque tienen problemas de producción. No es que el gobierno no trae las vacunas porque no quieren. Cuando ni bien se tiene disponibilidad, el gobierno no tiene ningún problema en enviar un avión a buscar esa vacuna. Tal es así que hasta también hicieron críticas a la cantidad de viajes que se está haciendo para buscar por ahí 300.000 vacunas, por el costo que esto significa. Bueno, el gobierno en esto no mira el costo de poder traer las vacunas. Sin embargo, recibimos permanentemente y todos los días críticas porque en la Argentina no tenemos las vacunas suficientes
Es que habían la la oposición se centra en la promesa, en la manera de gestionar, en esa preferencia por la China y la rusa en su comienzo. En eso se centra la oposición, en la forma de gestión. Y la promesa de que iban a estar vacunadas tanta cantidad de gente y al final no. Tal vez la forma de expresión, la comunicación es lo que termina de entenderse que tiene que reformularse. Argentina hizo la promesa y contrató la cantidad de vacunas necesarias como para vacunar a toda la población. Ahora, Argentina no es la culpable de que los productores de la vacuna no tengan la producción para proveer a todo el mundo. Y Argentina no hizo únicamente con convenio con Pfizer, que es con la que pudo haber hecho, con Moderna. Pero si uno mira, Pfizer tampoco está cumpliendo con la entrega de vacunas. Si miramos a los chilenos, que en un principio vacunó a un montón de ciudadanos, pero lo hizo con una vacuna china, no lo hizo con la Pfizer, que era también con la que tenía convenio, porque Pfizer no les cumplió con la provisión de vacunas. Hizo con la Sinovac, que es la vacuna incluso de menor eficiencia, porque Pfizer no pudo cumplir con los compromisos. Es decir, Argentina hizo con dos, con la China, con la AstraZeneca, con la rusa, hizo con todos los que pudo haber hizo. Con Pfizer fue muy difícil las tratativas. Imponían condiciones que la ley del Congreso argentino no le permitía a la Argentina llevar adelante ese convenio, ¿no? Sí, lo hemos hablado en su momento también y bueno, sí, en su momento también sí se tiene que volver a tocar porque dicen que siguen las negociaciones. ¿Qué pasó? Se nos fue, Jorge. Igual lo iba a despedir porque ya era tiempo de... Ahí está. Bueno, le agradezco mucho, diputado. Muchas gracias. Que tenga una linda tarde. Gracias, igualmente. Gracias a usted. Bueno, ahí estamos, recabando todo tipo de información y situación. Claro, la negativa de la oposición con su manifestación concreta de rechazo a toda la política es vista como se oponen a todo. Después vamos a analizar eso con ellos, con nuestros periodistas. Ya volvemos enseguida, una pausa en esta segunda edición. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, hay que mantener todos los cuidados. Deja una ventilación constante y cruzada en cada ambiente. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al salir de tu casa, usa alcohol en gel. Mantén la distancia de 2 metros, incluso al aire libre. Utiliza correctamente el barbijo cubriendo mentón, boca y nariz, incluso en espacios abiertos. No compartas el mate ni la vajilla. Cumplí con todos estos cuidados. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es DTV. El tema es que seguimos sin cuidarnos los ciudadanos y las ciudadanas. Ese es el tema. Seguimos viendo fiestas clandestinas, reuniones multitudinarias. Los objetivos son realmente muy importantes, que tienen que ver con mejorar la salud, con evitar la malnutrición, evitar la obesidad, que viene aumentando, sobre todo en la Argentina desde el año 2005, ha aumentado en un 75% la obesidad. En el caso de los niños se ha triplicado la obesidad. Si hay una postergación, hay que hacerlo responsablemente, y creo que la oposición en ese sentido tiene que hacer un esfuerzo para darse cuenta de que estamos hablando de garantizar que la gente pueda votar sin poner en riesgo su vida. Simplemente de eso. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Es importante ventilar correctamente los ambientes y mantener siempre 2 ventanas abiertas, al menos 5 centímetros de apertura, para generar corriente de aire en forma constante. Si viajas en transporte público, taxi o auto particular, chequea que siempre haya una ventana abierta adelante y una atrás. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bueno, analizando todo lo que pasa, porque lo que pasa es mucho y todos los días hay algo nuevo y no nos dan respiro, y no, porque lógicamente es tan dinámica la pandemia y la situación se puso difícil en AMBA y en algunas regiones, en algunos municipios, con esta decisión finalmente que ha tomado el presidente de la Nación ayer de restringir aún más la circulación de 20 a 2, con el prejuicio que tiene más que nada la cuestión de gastronómicos y algunos negocios que cierran muy temprano, pero el eje central y fundamental, que si no hubiera estado el tema de las escuelas, chicos, creo que no se hubiera hecho tal vez tanta situación, ni la oposición hubiera salido, ¿no? A protestar de esta manera o a señalar que recordemos no les parece. Que durante el verano la oposición hizo inclusive marchas por el tema de la educación, lo llevó como bandera, consiguió que el gobierno adhiriera a esa propuesta de la oposición y tomara también como iniciativa que las clases iban a ser presenciales al comienzo del ciclo lectivo. Eso sucedió y efectivamente la marcha atrás del gobierno por 15 días en el AMBA ha vuelto a crispar los ánimos entre oficialismo y oposición, sobre todo con el tema de educación. Brenda Austin, ¿qué tal, diputada? ¿Cómo va? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Que la situación se tensó de esta manera, que hasta el propio ministro de Educación se vio sorprendido, seguramente, y la mayoría frente a esta decisión del cierre de escuelas, porque ahí está el punto, ¿verdad? La cuestión de restricción, ustedes acompañaban. Bueno, mire, la verdad que en primer lugar la falta de previsión, ¿no? Se nota a las claras cuando durante el día de la tarde de ayer el ministro Trota había mantenido una reunión
desde el Consejo Federal de Educación con los ministros de todas las provincias y había hecho incluso declaraciones públicas sosteniendo la presencialidad y diciendo algo que dijimos el año pasado hasta el cansancio, que es que la evidencia estaba mostrando que las escuelas no eran los vectores de contagio, que los niños no eran esos supuestos hipercontagiadores que se invocaba al principio de la pandemia, y que incluso el hecho de que las escuelas estuvieran abiertas representaba una estrategia también para pensar protocolos y modos cuidados de abordaje de niños y niñas. De modo que obviamente que nos sorprendió. Este era un tema que los propios voceros, los especialistas del gobierno, los datos que había puesto a disposición el Ministerio de Aplicación a través de el Ministerio de Educación a través de la aplicación que pusieron a disposición, mostraban que efectivamente la evidencia, ya no en el mundo, sino en Argentina, en nuestras escuelas, en estos contextos, seguía ratificando que las escuelas no eran los puntos de contagio. Y había habido un mensaje unánime de los ministros de Educación de todas las provincias, algo que celebramos, diciendo que las escuelas tenían que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Bueno, la verdad que por supuesto que nos sorprendió horas después, ni siquiera un día después, horas después, con los mismos datos epidemiológicos, con la misma información, el presidente anunciando el cierre de las escuelas en todo el AMBA, ¿no? Además, una medida, como ya sabemos, inconsulta, que ni siquiera se tomó el trabajo de levantar el teléfono y hablar con las autoridades de Ciudad de Buenos Aires para analizar cuál era la evaluación que estaban haciendo respecto del rol de las escuelas y eventualmente la circulación en la escalada de contagios, ¿no? Entonces, creo que esto, bueno, vuelve a encontrarnos con ese presidente que actúa de manera impulsiva. Hoy claramente en un guiño entendemos a algunos de los sectores gremiales más duros que estaban presionando por la vuelta a la virtualidad y no por la evidencia científica que estaba mostrando que era posible pensar en un retorno seguro. Pero además, reconociendo todos el daño enorme que tuvo para el sistema educativo, sobre todo para las escuelas públicas, sobre todo para los niños y niñas en contextos más vulnerables, la pérdida de más de un año de presencialidad. Eso implicó no solo y obviamente la pérdida de los aprendizajes educativos, el retraso en procesos tan básicos como el de la comprensión de la lectoescritura, ni hablar en los niños más pequeños, en lo que implicó el cierre de los jardines de infantes, en el desarrollo de las capacidades para aprender a aprender, pero además de todo lo pedagógico, lo que implicó en términos del cierre, por ejemplo, de los comedores y la pérdida de seguimiento nutricional de los chicos, el rol de la escuela como un actor que muchas veces es clave en la detección de situaciones de violencia y abuso intrafamiliar, las situaciones de deterioro psicológico, de crisis que empezaron a atravesar los niños y los adolescentes, ahora, con Brenda, las pérdidas de su socialización. Digo, todo esto lo vimos, tenemos los datos, han salido las voces de UNICEF, de los organismos internacionales, de espacios especializados en la materia, a pedir por favor que no cierren las escuelas. De modo que no entendemos cuáles son las decisiones en las que se basó el presidente para tomar tamaña decisión y hacerlo de manera inconsulta. Dicen que tal vez tiene información que lo hizo llevar, recién me dijo un diputado Jorge Antonio Romero, seguramente en esas horas que Trota estuvo a la mañana diciendo que era lo último que se cerraba, hasta que habla el presidente. Dice él, puede haber tenido una información que lo lleve, además las voces del oficialismo, otras que apoyan esta medida, dicen, bueno, son 15 días nada más, como si todos supiéramos cuándo va a terminar esta locura, pero es por 15 días nada más la medida. ¿Esto ni siquiera tranquiliza, diputada? Porque todo esto que estamos hablando sucedió el año pasado y es cierto, las consecuencias fueron nefastas y esto no está ayudando en nada. Amén del tema de dónde, quién los va a cuidar a los chicos, los que laburan los dos, los padres, y son esenciales, ¿no? Por una cosa es cuidarlos 4 horas y otra cosa es 8, en caso de que te lo cuide un pariente y demás. Pero bueno, también ese es un punto. Pero ¿no calma un poco de que sea algo sostenido por 15 días? Primero, tocaste un punto importante recién, diciendo, bueno, el impacto que esto tiene también
sobre las mujeres y la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo. Esto también está documentado, lo tiene el propio presidente a través de relevamientos que hicieron dentro del Ejecutivo, de cómo el cierre de las escuelas implicó la sobrecarga en las tareas de cuidado sobre las espaldas de las mujeres y la imposibilidad de poder desarrollar su espacio laboral, ¿no? Entonces, también es una medida que impacta y afecta negativamente en la igualdad de género. Y respecto a lo primero que señalabas, a esto que dijo aparentemente otro diputado, de que pudo haber habido información o datos que él tuvo en cuenta, bueno, él tiene la obligación de explicar esto. Si efectivamente tuvo en sus manos información que le haga desmentir a su ministro de Educación, que pocas horas antes había tenido un encuentro relevando la situación de las escuelas en cada una de las jurisdicciones del país. Si él tiene información más valiosa, de mayor calidad, más pertinente, incluso la propia ministra Bisotti había respaldado las declaraciones de Trota, es decir, ni siquiera se sostuvo lo que él dijo en su ministro de Educación ni en su ministra de Salud, tiene la obligación de decirlo. Entonces, ¿qué creo que ocurrió? Creo que no tuvo otra información más allá de la que ya era pública, que ya conocíamos, sino que lo que tuvo es la presión de un sector gremial y del gobernador de la provincia de Buenos Aires por el cierre de escuelas. Y que desoyó las recomendaciones, las advertencias, los pedidos, incluso de sus propios funcionarios, para priorizar la apertura de las escuelas. Y claro que nos llama, nos genera alerta, porque nada indica que estemos frente a una situación que pueda rápidamente contenerse, sino que obviamente la situación de la segunda ola, claro que nos preocupa el impacto que está teniendo en la cantidad de contagios y en la rapidez con que está creciendo. Entonces, nada dice que esto vaya a ser una medida de 15 días. Y cuando miramos para atrás, cuando miramos el año pasado, nada nos indica tampoco que el gobierno puede actuar con flexibilidad en las decisiones, que puede ir monitoreando y animándose a abrir, sino que lamentablemente, la experiencia que tuvimos el año pasado es que juegan a todo o nada. Y esto volvió a ser lo mismo. O todas las escuelas abiertas o todas las escuelas cerradas. Y la primera medida que se toma es la del cierre de las escuelas. ¿Por qué? Bueno, quizás porque creen que eso no tiene impacto, porque no hay que salir atrás a poner recursos para financiar a las actividades que dejan de funcionar. Ahora, lo que no están mirando es que esto va a tener un impacto profundo en el deterioro de las condiciones de desarrollo de Argentina. Que esto no solo golpea el futuro del país, sino que golpea con mucha fuerza nuestro presente y golpea sobre todo a quienes están en una situación más crítica, que son los niños y las niñas en contextos de pobreza. Justo donde el Estado debería estar poniendo todos los esfuerzos, todos los recursos en pensar cómo garantizar que se rompa el círculo de reproducción de la pobreza a través de la educación, están eligiendo el camino contrario. Y no es cierto que esto de un día para el otro se puede recuperar. Un año y meses, ojalá no sean dos, un año y meses de pérdida de presencialidad tiene un deterioro en el proceso de aprendizaje que seguramente va a ser algo que esta generación lo va a cargar de por vida. Diputada, y hablando de Marco Giorgetti, lo saluda, ¿cómo le va? Hablando de presencialidad, ¿qué piensa que debe pasar aquí en el Congreso? Hace un par de semanas que no hay sesión y las últimas que habíamos visto eran con casi todas las bancas completas, con muy pocos conectados a la virtualidad. ¿Se tiene que profundizar, seguir esta manera? ¿Se puede abrir el debate a discutir una reducción de la presencia en las bancas? ¿Qué piensa que puede pasar? Mire, voy a decir lo mismo que respecto a lo que acabo de señalar. Las decisiones se tienen que tomar en base a evidencias, en base a la evaluación del funcionamiento de los protocolos, las consecuencias que esos protocolos tienen y si resulta necesario ajustar o cambiar algo. Yo no tengo una posición inflexible respecto a mirar las estrategias que deben llevarse adelante para contener la pandemia y permitir que el país siga funcionando. Lo que digo es, tienen que hacerse sobre la base de evidencias, no puede ser sobre la base
de qué sector tiene mayor capacidad de lobby, ¿no? Como acá los niños y las niñas no están sindicalizados y nadie sale a reclamar por sus derechos, gana el gremio que pelea más fuerte. Bueno, esa lógica es la que se tiene que terminar. Y en el Congreso pasa lo mismo, lo dijimos desde el comienzo, el Congreso debe garantizar su funcionamiento, obviamente que hay un proceso en la cercanía que permite el funcionamiento presencial, que la virtualidad lo quita, pero también es cierto que fuimos encontrando distintos modos de regular el funcionamiento para encontrar ese equilibrio. Concretamente, logramos que aquellas personas, los legisladores y legisladoras que tengan más de 60 años, los que tengan enfermedades prevalentes, que estén en una situación de riesgo o que estén con COVID o que hayan sido contactos estrechos, puedan mantenerse a través de la virtualidad, mientras que los demás podamos, con un test de PCR que indique que no estamos que no estamos contagiados, digo, que no tenemos COVID en ese momento, poder garantizar esta suerte de burbuja para el funcionamiento del Congreso. Eso funcionó bien. Eso nos permitió lograr recuperar un camino, digamos, de normalidad en el Congreso, y a la vez ahora hemos acordado, digo, las fuerzas políticas, que las comisiones puedan funcionar virtual y que incluso se pueda dictaminar de manera virtual, ¿no? Con lo cual creo que no hay ningún obstáculo a que el Congreso funcione normalmente. Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofre la saluda. Uno de los temas que, bueno, quedó pendiente ahora con a partir de estas nuevas restricciones, ¿no? que el Congreso y la Cámara de Diputados adhirieron a las medidas del gobierno hace unos días, sobre todo incentivando el teletrabajo y demás. Días previos a que eso pase estaba en discusión el tema de la ley de biocombustibles, pero ahora no hay novedades. Quería preguntarle si usted sabía acerca de alguna de esa propuesta alternativa de la que en su momento habló el oficialismo, y teniendo en cuenta que de aquí al 30 de abril ya van a quedar muy pocos días para que venza la ley, que vence en mayo. Bueno, la verdad es que estamos muy preocupados. Quiero separar los dos temas. Las cuestiones que no se tratan en el Congreso no tienen que ver con el contexto de la pandemia, por lo que acabo de decir. Es decir, hemos encontrado el equilibrio a través de un sistema mixto con presencialidad y virtualidad para que el Congreso funcione. Y claro que el Congreso tiene que funcionar. En primer lugar, porque hay temas urgentes como el que vos acabás de traer a colación, que el mismo presidente de la Cámara viene prometiendo desde diciembre del año pasado, las gestiones para garantizar primero la inclusión en el temario de extraordinarias y después para lograr su tratamiento, algo que no ha ocurrido. El vencimiento de la ley de biocombustibles, si efectivamente el gobierno deja que la situación llegue al punto límite, va a implicar la pérdida de miles de puestos de trabajo. Va a implicar un retroceso en una estrategia que tuvo nuestro país en su momento, y yo creo acertada, para apostar a la diversificación de la matriz energética, a cumplir con el Acuerdo de París, en donde, como sabemos, los biocombustibles reducen la emisión de gases de efecto invernadero de los vehículos en cerca de un 70%, ¿no? Argentina, si tuviéramos capacidad de previsión, si las reglas fueran claras, si pudiéramos acompañar a las distintas industrias, a las economías regionales, a que potencien su desarrollo, no debería permitirse dejar vencer la ley y que de un día para el otro todo este sector que en más de 10 provincias del país genera puestos de trabajo caiga, sino que lo contrario, deberíamos ir avanzando hacia lo que se conocen como los biocombustibles de segunda generación, de tercera generación. No hay ningún país en el mundo que esté bajando el corte, sino que están camino a aumentarlo. De modo que claramente este es un tema que nos preocupa. Yo, viniendo de Córdoba, sabiendo que nuestra provincia, el desarrollo del sector que promueve los biocombustibles es realmente una fuente enorme de generación de puestos de trabajo, estamos preocupados por la situación y estamos pidiendo que la Cámara de Diputados salde esta deuda pendiente y prorrogue la ley. Ahora, si luego de eso hace falta mejorarla, si luego de eso podemos discutir
un proceso progresivo para el aumento de cortes, como hay distintos proyectos, o podemos encontrar un mecanismo, digamos, para que efectivamente pueda hacer una política de largo plazo, creo que hay que hacerlo. Lo que no se puede hacer es extorsionar al sector frente al vencimiento de los beneficios que otorga la ley, ¿no? Entonces, creo que en buena hora has traído un tema que es crucial, como también otros que tienen que ver con la agenda del Congreso. Digo, fíjense que ni siquiera hemos tenido la presencia del jefe de gabinete de ministros, ¿no? Una obligación que manda la Constitución y que el año pasado ha incumplido. La Constitución dice que debe ir una vez por mes a la Cámara de Senadores y luego a la Cámara de Diputados, ¿no? De manera alternada. Bueno, no vienen. Digo, ¿cómo se puede sostener que estamos frente a un gobierno que es respetuoso de la Constitución, de la división de poderes, cuando el jefe de gabinete tiene la obligación constitucional de rendir cuentas ante el Congreso y no viene? Bueno, estas son algunas de las cuestiones por las que creemos que necesitamos un Congreso funcionando para que, por ejemplo, el ministro Trota venga a la Comisión de Educación a discutir la crisis del sistema educativo y no la reforma de la Ley de Educación Superior, como quisieron poner en agenda para el día de hoy, es decir, a discutir con los problemas que está transitando el país y a brindar información de cuál es la hoja de ruta que están pensando para salir adelante. Ustedes quisieran entonces la visita de Trota para eso, para que brinde informes más allá del proyecto que iba a debatirse en comisión hoy. Bueno, lo dijimos públicamente, apenas conocimos la citación a la reunión informativa. Miren, cuando el país está atravesando una situación tan crítica, cuando más de 1,5 millones de chicos dejaron la escuela, cuando no sabemos si previo a la suspensión de clases se había instrumentado, por ejemplo, el programa Juana Manso, si se habían resuelto o pensado estrategias para que los chicos tengan computadoras y datos para poder volver a una virtualidad. Cuando no sabemos si se está instrumentando el programa de detección y acompañamiento de los jóvenes que dejaron la escuela. Sí. Cuando no sabemos qué está pasando con el nivel... Digo, en ese contexto de enorme crisis educativa, te diría inédito en la historia del país, como es inédita también la pandemia, es cierto, pero en ese contexto de incertidumbre, el Ejecutivo decide que la primera reunión de comisión de educación que van a hacer es para empezar a discutir la reforma de la Ley de Educación Superior sin ni siquiera ningún proyecto a la vista. Se entiende. Sin convocar a los estudiantes del sistema universitario a discutir el tema tampoco. ¿Se entiende? Entonces, no, te quería preguntar, para que no se nos vaya demasiado el tiempo, cada vez que hablamos del tema educativo con algún legislador oficialista, siempre, y es sistemático, recuerdan el plan Conectar, Argentina Conectada, porque cortaron eso en el gobierno de Cambiemos, a partir de eso vino toda una debacle en la que hoy, justamente con la virtualidad en la que se quiere ahora nuevamente poner para que los chicos puedan estudiar, aunque sea estas 2 semanas, como dicen, porque esos planes se descontinuaron, los chicos están desconectados y la tragedia educativa, la culpa en parte la tienen esa situación. Mira, en primer lugar me gustaría decir que cuando el gobierno de Cambiemos tomó la decisión de modificar la estrategia del Conectar, que era la entrega de una computadora por alumno, para pensar en el desarrollo de estrategias al interior de las escuelas que tuviera que ver, por ejemplo, con el equipamiento de robótica, nosotros entendimos, hicimos también señalamientos de que la política de Conectar era una política acertada si iba acompañada de una estrategia de formación de los docentes para la utilización de los contenidos. Ahora, está claro que en el contexto de la pandemia, con los datos que teníamos del operativo de evaluación, aprender, que nos mostraba con precisión, nos mostraba en qué lugares, en qué escuelas, en qué edades los chicos no estaban teniendo acceso o a computadoras o a datos, porque este es el otro tema, no se trata de los dispositivos, sino de tener datos para poder acceder a la información. Esto es información que teníamos del año 2019, es decir, apenas comenzó la pandemia, si se fijan, los primeros proyectos presentados en la Comisión de Educación en marzo del año pasado y en abril tenían que ver con construir una estrategia que, aunque sea focalizar a recursos,
para aquellos niños y niñas que no estaban teniendo las herramientas para poder estudiar. Porque obviamente que la realidad no es la misma, no es la misma pensar en el dispositivo tecnológico en un contexto donde de un día para el otro la escuela migró a la virtualidad, por lo tanto se vuelve absolutamente indispensable porque es como el cuaderno y la lapicera, claro, que en una política de inclusión tecnológica. Entonces, desde aquel entonces, para sintetizar la respuesta, yo debatiría horas con ellos sobre conectar igualdad y posiblemente le daría la razón respecto a algunos puntos. Ahora, lo que sí les diría es que llevan 1 año y medio o 1 año y meses con la responsabilidad de resolver una situación crítica donde debieran estar poniendo recursos para las escuelas, así como en su momento se pusieron recursos para preparar el sistema de salud, se debió hacer lo mismo con las escuelas. Perfecto. Entonces, se anunció, por ejemplo, el año pasado en el presupuesto educativo la inversión en el programa Juana Manso, que es para equipamiento. Bueno, esta es una de las cosas que yo quiero preguntarle desde la buena fe al ministro. ¿Cómo van? ¿A dónde llegaron esas computadoras? ¿Ya las entregaron? ¿No las entregaron? Perfecto. A estos chicos de ambas quienes quieren dejar sin la presencialidad, ¿les garantizaron la posibilidad de no volver a encontrarse con la falta de conectividad para seguir las clases? Bueno, estos son los temas que creemos que son urgentes y que obviamente el Congreso tiene una tarea que cumplir. Mira, me anoté falta de conectividad, porque ahora viene Patricia Mounier, entonces le quiero trasladar algunas de las cuestiones que me encantaría que las pudieran discutir y nosotros transmitirlo, y no así en preguntas nuestras, pero es lo que tenemos ahora. Lo último, y te despido, Brenda, ¿crees que esta decisión del presidente de cerrar escuelas en AMBA, los demás gobernadores la tomen? ¿Qué puede llegar a suceder en Córdoba, por ejemplo, teniendo en cuenta la reunión de Trota en el Consejo Federal, donde todos asumieron que van a mantener la escuela abierta, pero crees que esta decisión última de Alberto Fernández pueda repercutir en alguna provincia para que hagan lo mismo que en AMBA? Yo esperaría que no. Esperaría no solo que no repercuta, sino esperaría que el presidente recapacite y que, como dijimos, que la escuela sea lo último en cerrar. Hay un montón de un abanico enorme de alternativas, de opciones que explorar antes que volver a ponerle un candado a la escuela, ¿no? Bueno, ahí va a estar nuestro esfuerzo, nuestro compromiso para tratar de garantizarlo, y ojalá los gobernadores sigan como hasta ahora, que hasta el momento han decidido sostener la presencialidad en las escuelas. Muy bien, gracias, diputada, muy amable por tu tiempo, te mando un cariño. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, así las cosas. ¿Qué Tenemos tema, no? el nuevo parte diario de contagios, si querés, para Está compartir. Bien, en general no lo estaba dando, pero ya que me ofreces la información, por supuesto. Por las dudas. Adiante, casi 24.999. ¿Cuántos? 24.999, un poco menos que ayer y que antes de ayer. Yo no estoy para nada de acuerdo con esto, es una cuestión personal, yo sé que me alejo un poco de lo que es mi trabajo, que debe ser preguntar de la forma más ascética posible, cosa que es imposible, porque la subjetividad está en nosotros, inmersa, y ustedes se darán cuenta claramente, a la audiencia les digo, pero esto de poner los números, sobre todo en los noticieros, tan grandes así, ¿qué hace a la persona que está todo el tiempo informándose? Es un número, los números son tan fríos y se tiene que poner en contexto permanentemente. Y lo que hacen, bueno, una cosa es esta información que vos me trasladas, está muy bien, pero otra cosa es el machaque permanente, ¿no? Es interesante que tener después la comparación de datos, ¿no? Para ver si baja, cómo baja, en relación a qué. Ojo con eso, pero no quería dejarlo pasar porque como es la primera vez que lo doy, está muy bien. Meli. Sí, Karin, una de las cosas que, bueno, nos decía la diputada Brenda Austin en lo último era el tema de la conectividad. 2 semanas de clases virtuales para el AMBA, con lo cual es un tema importante y que se ha abordado el año pasado, ¿no? Durante el año de pandemia, que nunca se retomaban las clases, y hubo un proyecto en noviembre del año pasado que buscaba garantizar no en sí, ¿no? los dispositivos tecnológicos para los alumnos, pero sí internet gratis, navegación libre, ¿no? por todas las plataformas educativas
educativas. Totalmente, lo recuerdo. Lo trataron y primeramente, bueno, se postergó, o sea, era un plenario de comisiones, era la Comisión de Comunicaciones e Informática. ¿Qué nombre tenía? ¿Era un nombre largo? ¿Cómo era? Recuerdo que lo hemos hablado mucho aquí. Sí, el título no lo recuerdo completamente, pero era que naveguen gratis. Garantizar la libre navegación en plataformas educativas, algo así. Todo el país, cuando se trate de .edu, en las... ¿cómo se llama? En los dominios, sí, que eso sea gratis. Exactamente. Perfecto, perfecto. Bueno, primeramente eso se postergó, después se arribó a un consenso, el plenario dictaminó el 6 de noviembre del año pasado, ya era un poco tarde igual, porque había pasado casi todo el año de pandemia, pero igualmente hubo acuerdo, sin embargo, no se trató. Ese proyecto no llegó a la sesión. Es un buen momento para retomarlo, teniendo en cuenta que si la presencialidad vuelve a estar en duda en la discusión pública, quizás en noviembre era un momento donde se empezaba a pensar que después del verano íbamos a estar masivamente vacunados, o que las clases en marzo se iban a garantizar porque la vacuna iba a llegar en masa, porque no íbamos a llegar a una segunda ola como la que estamos llegando. Quizás es buen momento para retomar esto que vos marcás, que quizás quedó frustrado por todo este contexto que se daba a fin de año pasado. Claro. Sí, yo creo que, bueno, como reclamaba hoy Brenda Austin también, el tema de que hoy había una comisión de educación en la cual se iba a tratar un tema sobre el que anunció Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, porque es una ley que tiene previsto el Poder Ejecutivo enviar, que es la de modificar la Ley de Educación Superior. Pero es verdad que hay una agenda por delante de un montón de otros temas que están relacionados con la educación virtual, con lo cual creo que desde la oposición van a insistir bastante en esto. También hoy presentaron un proyecto el jefe del Bloque PRO, Cristian Ritondo, y la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Victoria Morales Gorleri, para declarar a la educación como servicio esencial. Es una iniciativa que también, ya se había presentado el año pasado, pero hoy, en este contexto y con esta decisión presidencial, vuelven a insistir en este tema. ¿Qué significa servicio esencial? ¿Que el presidente no hubiera podido tomar la decisión que tomó anoche? Es lo que dice Larreta, que va a definir por decreto para el ámbito de Cava. Es decir, que la educación en la Ciudad de Buenos Aires es un servicio esencial y está exceptuada de los límites de circulación y como un supermercado. Espera, me interesa, porque esto haría que ahí sí la autonomía, al estar declarada servicio esencial, el presidente de la Nación no tiene hay una interpretación un campo jurídica, de acción ahí. Hay un tema jurídico. Porque entiendo que tiene que ir, lógicamente, como dijo a la Corte Suprema. Sí, un DNU presidencial es como una ley del Congreso. Correcto. Es lo mismo que una ley sancionada por el Congreso. Un DNU del jefe de gobierno porteño estaría menor, pero a su vez la educación está dentro de la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Porque la educación... Sí, se entiende, es una cuestión federal. Desligó la educación en los distritos en los 90. Sí. Entonces ahí hay una interpretación que tiene que dar la justicia, seguramente va a terminar la justicia, de si tiene más peso el DNU del presidente o si tiene más peso las autonomías educativas de cada uno de los distritos. ¿Esto es paralelo este DNU que decretaría, este decreto del jefe de gobierno porteño, iría paralelo al pedido a la Corte Suprema? Exactamente. O sea, va por... porque la ciudad reclama... No sé qué va a hacer antes de la reunión. Mañana es la reunión, señores. Mañana a las 10 es la reunión. Son dos cosas que corren en paralelo. O que estará evaluando la ciudad cómo... Claro. Porque Larreta dijo, hoy nos vamos a tomar todos estos días para ver cómo garantizamos las escuelas. Vamos a ver la reunión mañana. O llegamos a la justicia o hay un DNU de la ciudad que dice que la educación es servicio esencial y está exceptuada de el alcance de las limitaciones que puede... imponer el Ejecutivo Nacional a través de un DNU. Perfecto. Karin, sobre esta pregunta puntual de qué significaría declararla servicio esencial, este proyecto propone, te leo, que el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad, equidad y la obligación de cada jurisdicción de garantizar el servicio educativo y el dictado de clases presenciales. Este es el proyecto Arritondo, ¿no, Meli? Sí, recién presentado hoy. Bueno, ya lo vienen trabajando. La polémica. Ahí habría una paridad, digamos, un proyecto de ley sancionado en el Congreso, imaginemos que se sanciona, contra un DNU
presidencial. Pero esto es un proyecto que ingresa, que tiene que abrirse, que lógicamente el oficialismo no le va a dar lugar ahora. No va a tener los votos. Pero... Sí, estas son las cosas simbólicas, ¿no?, que me han enseñado ustedes, que tengo que empezar a leer entre líneas. ¿Por qué ingresa un proyecto ahora, justo? Bueno, sí, lógicamente, es el año legislativo, señores, sí. Eso no es menor. Sí, sí, y sobre todo, bueno, en los argumentos hablan de esta situación, ¿no?, de esta medida presidencial que va un poco en contra de la competencia que tiene la ciudad y las provincias para atender el tema de la educación. Claro, claro. Qué situación que se ve, ¿no? Y en el mientras tanto, los chats de quienes tenemos criaturas en las escuelas, las madres, los padres, están firmando, están invitando a firmar en plataformas como change.org, que son plataformas donde se recaban la junta de firmas para mostrar de manera fehaciente que un colectivo de personas está de acuerdo en algo y se presenta, por supuesto. Eso en algún momento se los quiero preguntar, pero entiendo que es una información muy puntual. Si esta presentación de firmas puede alterar una decisión. No, me dice ya. Mira lo mal. No creo, no. Es una cuestión simbólica. Es simplemente otra cuestión simbólica. A lo sumo puede dar apoyo a una iniciativa, a un proyecto. Me acuerdo que han venido representantes de organizaciones civiles en su momento a traer las firmas que había recolectado. 50.000 firmas, 100.000 firmas. Sí, el proyecto de ficha limpia. Sí. Y extinción de dominio también. Extinción de dominio, mira. Algo similar. Mucha campaña civil, pero no termina influyendo. Le da un marco, digamos, de apoyo civil a la iniciativa, pero no define. Yo, al menos mirando las redes, no sé ustedes, obviamente hay que ver qué diario estás leyendo, qué portal abrís, porque lógicamente hemos aprendido a que uno tiene una realidad muy cercenada en muchos casos, según lo que uno lea, pero redes sociales y también ahora con las tecnologías, porque según lo que vos consumas es todo lo único que vas a recibir, sabelo, y ya creo que estamos informados de eso. Los algoritmos funcionan así. Lo que yo busque, lo que yo piense es lo que se me va a ofrecer. No se me van a ofrecer opciones. Por eso es tan importante que la tele de aire y el cable siga manteniéndose, amén de que uno se puede informar por acá, porque de hecho nosotros lo hacemos. Pero hay que tener en cuenta, siempre van a aparecer lo que todo el mundo piensa, porque vos pensás eso, el algoritmo te lo está mostrando. Tal vez en mi algoritmo, ahí me está escuchando la diputada Mounier, en mi algoritmo son muchos los papás que están en contra de esto y no recibo los papás que están a favor, aunque tengo chats de amigas queridas y de amigos queridos que piensan diferente a mí y me recuerdan qué es lo que es pensar distinto. Estoy hablando de la cuestión de las escuelas, ¿no? Porque ahí las firmas, las peticiones son no al cierre y muchos periodistas que se están expresando por las redes. Ay, Patricia Mounier, ¿cómo estamos? Hola, diputada. ¿Cómo va? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, escuchaste toda la historia de la cuestión algorítmica y de lo que de la realidad que uno percibe, pero en nuestro caso siempre tratar y sobre todo con ustedes, que el ejercicio es maravilloso. Pero se armó un lío profundo acá, porque claro, Trota había dicho una cosa primero, y el presidente nos sorprende con esto, y el jefe de gobierno que corto mano, corto fierro. ¿Cómo es? Estoy con otra problemas vez de conexión. Ay, perdón, Patricia. A ver, ¿estás escuchándome ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. No, te ponía en situación, el contexto y qué pasó y esta situación grave y qué hacemos con los chicos cuando trabajamos los dos. Son 15 días, no son 15 días. ¿Por qué tuvo que cortar la escuela si todo demuestra que no se contagia? Necesito escucharte, Patricia, que sé que ahí nos vas a poner en situación. ¿Escuchaste bien? Sí, escuché bien. Bueno, a ver, obviamente que yo apoyo en lo personal las decisiones del presidente de la Nación. No son decisiones que toma solo, las toma en el contexto de un equipo y un grupo de expertos, no solamente en materia educativa, sino fundamentalmente en materia sanitaria. ¿Se escucha? Sí, perfecto, perfecto. Ah, perdón, pensé que se cortaba. Hice el gesto porque... Y bueno, Seguí. Obviamente, digamos, la situación en el AMBA es una situación complicada y seguramente en el análisis de la situación habrán considerado que era oportuno suspender
Entiendo que por un tiempo breve, un plazo breve, ya se verá las clases. De todos modos, después en cada provincia se va a analizar cada una de las situaciones. En la provincia de Santa Fe todavía no se habla de suspensión de clases ni del cierre de ninguna actividad económica importante. A ver. Sí, respetar las decisiones de... No, el no, cierre de los bares. Pato, Patricia, vamos a volver a reconectarte, sí, porque ahora te estamos recibiendo mal. Ahora volvemos con ella, que... Se cortaba en cualquier momento. Se cortaba, sí, tal cual. Está justamente dando sus argumentos para apoyar la iniciativa del presidente que tuvo tanta crítica. Pero tu sensación es que hay más... gente en contra que cierre las escuelas. No quería decirlo, porque es la foro que yo recibo, y no lo sé. ¿Alguien percibe que hay mucha gente a favor de esta medida? Yo no lo recibo, no tengo hijos. Estás con el mismo algoritmo que yo, No tengo hijos en colegio, no tengo, no tengo chat de papis ni mamis, pero claro. Yo creo que genera mucho rechazo, seguro, pero creo que hay una diferencia sustancial entre Cava y provincia de Buenos Aires, conurbano principalmente, sobre todo por cuestiones logísticas y edilicias de los establecimientos. Es mucho más complicado para un chico que va al colegio de la provincia de Buenos Aires el esquema con el que se está trabajando actualmente. No era tampoco tan organizado, no sé si organizado, porque los espacios permitían que haya burbujas mucho más pequeñas y más espaciados. Iban los chicos, por lo menos con experiencia mía de sobrinos. Iban mucho menos que en Cava al colegio, mi sobrino por lo menos. Sí, iban a colegio privado. Depende del colegio. Sí, Marcos, porque mis hijas van todos los días, porque es un colegio muy abierto. O sea, depende del colegio, es así. Y depende de la zona. Eso me parece que debe cambiar mucho el foco. Exacto, y depende de lo que prevaleció fue la postura, que planteaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, ¿no? Eso se repetía mucho anoche y en estas últimas horas, ¿no? Él era quien proponía que por 15 días, incluso querían cerrar literalmente todo desde la provincia de Buenos Aires. Pero sí prevaleció eso en el tema de las clases y como dice Marcos, hay una... ¿Un tema de gremios, Meli? ¿Ustedes creen que es un tema de gremios? Bueno, no de gremios, pero yo creo que los docentes debían tener... debe haber presión interna hacia sus dirigentes sobre el temor que está generando la segunda ola. ¿Pero no les convenía más poner, no sé, dinero en equipar lo que faltaba? Exactamente, Karin, con conocimiento de causa te digo porque tengo amigas docentes de conurbano profundo. A ver. Y hay escuelas que no están preparadas para la burbuja, para el distanciamiento, para la ventilación. Pero hay que usar centros culturales. ¿Y qué pasó con eso? Claro, depende del lugar. Por ahí no hay un solo centro cultural cerca. Hubo muchísimo tiempo quizás para planificar, más allá de que una pandemia presenta un montón de otras cuestiones en el medio. Poner en pie el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y del conurbano profundo no se hace de la noche a la mañana. No se hace en un año. No, entiendo. Por eso hay docentes que en determinadas escuelas no están descontentos con esta medida. Nosotros que somos del conurbano tenemos ese termómetro. Yo también vivo en Tigre, pero afortunadamente estoy en una zona que, se la ve cuidada y preciosa. Pero entiendo que el distrito es muy grande, ni hablar Pacheco, ni hablar. Exacto. No, Maxi, hay mucha necesidad en muchos lugares. Pero es lo que dicen ustedes, hay que ver dónde está la falencia, en qué lugares, porque uno dice, pero ¿qué están haciendo? Y hay otros lugares, como vos decís, que están necesitando ese parate. Pero los números de contagio señalan que se están contagiando. Por eso en su momento se invitó, creo que en el primer decreto se invitó a que los intendentes sean los que decían en qué zonas se establecían las restricciones más profundas. Pero hay que ver, si estaban contagiando en esas zonas calientes que ustedes me dicen, eso es lo que se necesita saber. ¿Hay números de contagio ahí? Lo que pasa es que un contagio solo te aísla mucha gente. Y eso te para las clases también. En caso de docentes. Exactamente. O de un nene. Sí, yo he escuchado gente que dice, mi hijo fue muy pocas veces a la escuela porque el docente no se ha podido reemplazar con otro docente. Como sí pasa en lugares de mejor condición socioeconómica en provincias, donde llaman a otro. Y ni que hablar en la privada, olvídate, porque ni sentís que el docente... En condiciones normales, una suplencia en algunos lugares del conurbano, como ella dijo, profundo, son difíciles en condiciones normales de que venga un suplente y tome esas horas.
en este contexto se amplifica, me parece. Bueno, ya estaba mal desde hace 2 o 3 años. Sí. Recuerdo escuelas mismo en distrito céntrico de Tigre que tenía tremendos problemas para cuando faltaba un docente y demás. Estoy hablando hace 2 o 3 años. Imagínate ahora, no quiero ni saber cómo Pero está. sí, creo que gana el rechazo. De todos modos, creo que gana el rechazo. Gana el rechazo pero porque se escuchan hay un más, sector que... porque son más, escuchan más. Hay que ver, uno opina muy rápidamente y juzga muy rápidamente todo lo que pasa. A mí realmente, ellos me preguntan y a ver, déjenlos a los chicos en las escuelas, pero hay que ver dónde, por quiénes son los que se quejan. Está bien tu señalamiento. No la tengo, ¿no? A Patricia con lo que quería escucharla. Ay. Faltan 15 minutitos. Bueno, vamos con lo tuyo, Marcos, mientras la tenemos a Patricia. Dale, ¿sí? vamos. Abuso en espacio público. Abuso, acoso callejero, lo que se conoció como acoso callejero, la Ciudad de Buenos Aires lo implementó. Piropos. Piropos. Sí, no queremos más tus piropos, algunos carteles en las manifestaciones feministas. Se tradujo en un proyecto de ley aquí en la Cámara del Congreso, en la Cámara de Diputados, se inició aquí en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, el Senado lo votó con modificaciones, podemos compartir las modificaciones por las cuales va a tener que volver a la Cámara de Diputados el proyecto a recibir la sanción definitiva. El jueves pasado, como decía, fue aprobado en el Senado con 67 votos afirmativos y un solo negativo del senador por Córdoba, Ernesto Martínez, que dijo que estaba a favor de la iniciativa, pero que no le gustaban algunas cosas de la redacción, en cuestiones menores terminó votando en contra, pero con un apoyo mayoritario. Es un proyecto para penalizar el abuso público y privado. La sanción definitiva deberá ser de la Cámara de Diputados después de las modificaciones. Básicamente busca incorporar en el Código Penal de la Nación un artículo sobre la prevención y la sanción del acoso en espacios públicos a través de multas y hasta la prisión. Lo que le cambia al Senado es el texto votado, se agrega la figura de espacio privado, porque el que fue sancionado por la Cámara de Diputados, la media sanción de diputados, incluía solamente acoso en espacios públicos. Entonces el Senado la tomó y dijo, esto no sucede solamente en espacios públicos, capaz estás en un boliche, estás en una fiesta y alguien te hace el mismo gesto que te hacen en la calle, es el mismo acoso. Incorporemos también la parte privada, se incorpora eso y además el tema incluye a la virtualidad, también el acoso en formato digital. Las multas que impuso el Senado, que también incorpora como modificación y que hace que venga a diputados, se dispone un sistema de multas con UMA, unidades de medidas arancelarias, es con lo que cobran honorarios los abogados. De esta manera que no quede la multa vieja en términos monetarios por la inflación, un mínimo que va desde 1 UMA a 5 para el acoso en espacios públicos, de 3.000, y yo no lo veo muy bien. 3.862 a 19.310. Exactamente, pesos. Sí. Ahora perfecto. Y si la víctima es menor de 18 años o el autor, un funcionario público o miembro de fuerza de seguridad, la pena se eleva sustancialmente. Es un agravante. Agravante, sube de 1 a 5 UMA en situación normal, si es funcionario público o la víctima es menor, de 5 a 10 unidades de medidas arancelarias, y esto eleva el mínimo a 19.300 y el máximo a 38.000 pesos. Volvemos con Patricia Muniar, que la tenemos allí hablando de toda esta situación de cierre de escuelas y queríamos realmente escuchar a Patricia sus argumentos. Sí, ahora sí, esperemos que estés ahí bien. ¿Me escuchás, Pato? Sí, esta virtualidad está complicando. No, decía que entiendo que las decisiones que ha tomado el presidente de la Nación son en el contexto de un equipo de expertos y de especialistas en el tema que no tiene que ver exclusivamente con una cuestión educativa, sino fundamentalmente con una situación sanitaria. Lo hemos dicho desde el comienzo de la pandemia. Las decisiones referidas a la apertura o cierre de escuelas es una decisión sanitaria. Ahora, obviamente, en el AMBA las cosas están mucho más complicadas que en algunas provincias. Por lo tanto, cada provincia después resolverá la situación. En el caso de la provincia de Santa Fe, aún no se ha decidido para nada el tema del cierre de las escuelas, porque hasta ahora la situación
está más o menos controlada. Lo que sí se está exigiendo, estamos exigiendo, es el cumplimiento estricto de los protocolos, no solamente dentro de la escuela, sino que las familias acompañen también en los protocolos fuera de la escuela, digamos, ¿no? En todo el cuidado que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacer. Porque el tema es, bueno, hasta ahora hay una mixtura entre presencialidad y virtualidad, de manera tal de fundamentalmente sostener a quienes no pudieron sostenerse con el vínculo pedagógico virtualmente. Claro. Porque, ojo, unos dicen, bueno, cerremos todo, y volvemos a la virtualidad, donde sabemos que tuvimos miles de inconvenientes el año pasado, porque miles y miles de alumnos y alumnas quedaron, digamos, fuera del sistema porque no tenían dispositivos tecnológicos, porque no tenían conectividad. Por eso es que de alguna manera todos están tratando de sostener la cuestión de la presencialidad lo más que se pueda, digamos, ¿no? Ahora, hay situaciones graves. Santa Fe está en zona de riesgo, digamos, ¿no? Está catalogado como una zona de riesgo. Se han incrementado muchísimo los contagios. Hay, obviamente, en toda la provincia circulación comunitaria, hay nuevas cepas, y el personal de salud nos está pidiendo a gritos que nos cuidemos todos y todas, porque el sistema de salud está al límite, digamos. Sí, proseguimos muy bien en la provincia, esto hay que reconocerlo, con el operativo de vacunación. Hoy se terminó de vacunar a todos los docentes titulares y como alcanzan las vacunas, se va a comenzar con los docentes reemplazantes. Qué bueno. Tengamos en cuenta que como hay muchos docentes del grupo de riesgo, necesitamos reemplazantes que cubran esos cargos. Y se está vacunando finalmente también a toda esa gente, y ya se está inscribiendo a adultos de 70 años para iniciar el operativo. Pero bueno, yo creo que lo que no terminamos de entender es realmente la responsabilidad que tenemos todos y todas, digamos, ¿no? De cuidarnos. Pato, me quedan 3 minutos, perdón, Marquitos, pero voy a traer la cuestión que estuvimos hablando cuando se cortó la comunicación. Yo les preguntaba a mis compañeros, ¿dónde estaba? ¿Dónde estuvo ese hilito que se cortó? ¿Dónde estaba la vulnerabilidad profunda? Con Urbano Profundo, me dicen mis compañeros, hay una realidad que no las vemos muchos, y las voces más fuertes son las que estamos con la posibilidad de que las escuelas fueran adaptadas, pero hay escuelas que no fueron adaptadas. Entonces yo preguntaba, ¿no podrían haberse mandado el dinero si los docentes y los gremios, la presión de los gremios, era justamente porque no se estaba cuidando su trabajo y que los chicos incluso se veían vulnerados? O que no tenían siquiera clases porque no tenían la escuela preparada. ¿No hubiera sido más fácil llevar ese dinero a esas escuelas que no sé cuántas son, pero uno imagina que podría haberse mandado todo ese dinero que se necesitaba para que esos chicos no quedaran desamparados y mantener el resto, cuando la vulnerabilidad era en un solo lugar y no tanto en el resto, porque lo muestran los números de que no se contagiaban tanto en las escuelas, Patricia? Claro. Bueno, hay una responsabilidad de parte de cada uno de los gobiernos provinciales. Los gremios desde el principio dijimos presencialidad, pero segura y respetando a rajatabla los protocolos. Ahora, repito las palabras de la propia ministra de Salud Nacional, que lo dijo en el marco de la Comisión de Salud del Congreso de la Nación. Los contagios, fruto de las reuniones sociales, de los encuentros sociales y demás, y en esos encuentros participan muchas de las familias que pretenden que sus hijos sigan con la presencialidad. Entonces, este es el tema, digamos, ¿no? Incluso yo reniego mucho de la estigmatización que se hace de los jóvenes. Por culpa de los jóvenes nos contagiamos porque ellos concurren a fiestas clandestinas. Yo creo que tendríamos que ser un poco menos hipócritas y pensar que hay muchos adultos también en esas fiestas, en esas reuniones, y que no se cuidan. Entonces, si las familias quieren presencialidad, vamos a tener que tomar conciencia de que nos tenemos que cuidar todos. Y veremos ahora cómo vamos a seguir con esta mixtura de presencialidad y virtualidad.
donde lo que tenemos que contamos con la buena voluntad de las trabajadoras y los trabajadores de educación para seguir sosteniendo el sistema de la mejor manera que se pueda. Gracias, Patricia. No tengo más tiempo y no sabes lo que lo lamento, porque mis compañeros tenían sus preguntas, pero vamos a volver a llamarte, porque esto es tan dinámico que esperemos que mañana, al menos con el tema AMBA, que no les aplica a ustedes, pero que pueda destrabarse y bueno, que todos podamos seguir, como vos decías, sosteniendo la presencialidad. Gracias, Patricia. Gracias, diputada. Gracias. Bueno, señores, a cuidarse. En definitiva, aquí más información parlamentaria siempre en DTV. Chao, gracias. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso.